De la grabación. Vale, aquí venimos, ahí estamos. Entonces, a ver, más propiedades de los sólidos covalentes. A ver, ¿dónde estamos? Química de segundo de bachillerato. Aquí estamos. Vale, si os fijáis, a la hora de hablar de las propiedades de los sólidos covalentes, hay veces que te preguntan por puntos de fusión, ¿vale? Entonces, y por las fuerzas intermoleculares, ¿vale? Hoy quiero hablaros de eso. Hoy es 2020, 11/04, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Fuerzas intermoleculares. Vamos a ver, cuando hablamos de las fuerzas intermoleculares, de lo que estamos hablando es... Vamos a tener las ideas claras, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, te dicen fluoruro de hidrógeno, HF, ¿verdad? Fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Aquí vamos a tener... ¿Esta molécula va a ser polar o va a ser apolar? ¿Cómo creéis que va a ser? Apolar. ¿He oído? El flúor tiene una electronegatividad de 4, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2, hay una enorme diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Así que, si os fijáis, si piensas en cargas positivas y negativas, el flúor, que es muchísimo más ávido de electrones que el hidrógeno, digamos que va a tener una nube electrónica, ¿vale? La nube electrónica va a estar muy tirada hacia el flúor, ¿vale? Por lo tanto, voy a tener un dipolo eléctrico para acá. ¿Y qué es eso de tener ahí un dipolo eléctrico para allá? Eso significa que el flúor va a atraer ese electrón, ¿vale? Entonces, piensa en el flúor. Por un solo instante, haz un zoom al flúor. El flúor tiene sus cargas positivas en el núcleo, sus electrones en la corteza, y de alguna manera se está llevando el electrón del hidrógeno, ¿verdad? Así que aquí, de manera local, tienes más carga negativa que positiva, ¿verdad? Y el hidrógeno, que tiene una carga positiva en el núcleo, ese electrón que le compensaba para hacerle neutro, lo que está pasando con ese electrón es que se está yendo hacia el flúor. Así que, de manera local, aquí es como si tuvieras un exceso de carga positiva, porque el protón del núcleo no se ve compensado, ¿verdad? Entonces, si tú tienes aquí una carga positiva y una carga negativa, eso lo que genera es un campo eléctrico, ¿no? Ese campo eléctrico es lo que se llama el momento dipolar. ¿Estás de acuerdo conmigo, Marian? Vale, si Marian está de acuerdo conmigo, es que lo estoy diciendo bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo en que debería consultar siempre con Marian? Sí. Vale, tampoco de mí. Entonces, bueno, ahí tienes un campo eléctrico, ¿vale? Cuando tú tienes un campo eléctrico, lo que tienes es un dipolo, ¿vale? Entonces esa molécula es polar, hay un dipolo eléctrico permanente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo... Vale, yo ahora lo que quiero saber es qué pasa con el punto de fusión o con el punto de ebullición, ¿vale? Con las propiedades que tiene el fluoruro de hidrógeno. Y eso no depende de una molécula, sino que depende del hecho de que cuando yo tengo... ¿Qué pasa cuando yo tengo muchas moléculas de fluoruro de hidrógeno juntas? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? O sea, si tienes un mol de algo, tienes 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de algo, ¿sí? Entonces, si tienes todas estas moléculas, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes una separación de cargas positivas y negativas, ¿verdad? Y las cargas positivas y negativas, ¿qué les pasa entre ellas? Pues que se atraen. Las positivas se atraen con las positivas y las negativas con las negativas, claro. Si te fijas, si tienes estas moléculas que están juntas, que además es que lo están, esta carga negativa de aquí, ¿vale? Esta distribución local de carga negativa que tienes por aquí, va a interactuar con la carga positiva que tienes local por ahí. Y entonces se van a vincular, ¿vale? Se va a producir una atracción entre las moléculas, ¿vale? Es decir, si te preguntan por las fuerzas intramoleculares, es el enlace covalente. El hidrógeno se une con el flúor compartiendo electrones. Esas son las fuerzas
intramoleculares del interior. Pero las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de moléculas con moléculas, ¿vale? Son estas. Es la interacción que se produce entre moléculas, ¿sí? Y la interacción entre moléculas, aunque de manera real es infinitamente más compleja. Nicole, deja el móvil ahora mismo o te echo de clase y no vuelves a entrar. Como te vuelvo a pillar con un móvil en mi clase, no vuelves a pisarlo. Entonces, las fuerzas intermoleculares son las que responden a los puntos de fusión, los puntos de ebullición, a las propiedades macroscópicas de la sustancia, ¿vale? Las fuerzas intermoleculares, a la hora de evaluarlas, tenemos que tener en cuenta la polaridad, ¿sí? Entonces, la estructura es muy sencillita. A la hora de plantearnos qué fuerzas intermoleculares van a aparecer. La molécula puede ser polar o no polar, ¿vale? Si las moléculas son polares, me puedo encontrar enlaces por puentes de hidrógeno, ¿vale? O enlace de hidrógeno. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre cuando el hidrógeno se combina con un elemento extremadamente electronegativo y además pequeño, ¿vale? Son más, pero para nosotros nos vale pensar que son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿vale? Es decir, lo voy a tener en el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno, que es el ejemplo que te he puesto. Lo voy a tener en el amoníaco, ¿vale? Que es uno de los unos fijos en la quiniela, ¿vale? Y lo voy a tener en el agua, que también te van a preguntar, ¿sí? Estas moléculas son, no solamente es que sean polares, es que son extremadamente polares, son muy, muy, muy polares. Por lo tanto, estos vínculos, estas interacciones electrostáticas van a ser muy fuertes entre ellas, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer, ¿qué es hacer que algo ebulla? Cuando tú coges el agua y lo calientas y haces que haga, ¿vale? Un cambio de estado de líquido a gas, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo, en el fondo, que estemos en estado sólido, líquido o gas, significa que estas fuerzas intermoleculares sean más fuertes o más débiles. En el estado sólido están muy, muy, muy sólidamente unidos los átomos unos con otros. En el estado líquido están vinculados. Si se te cae un poquito de agua, si te fijas, se forma charco, ¿vale? No se van cada uno por su lado, se forman charquitos. Y en el estado gaseoso, cada cual por su lado. ¿Cómo de vinculados están? Depende de esto, ¿vale? Cuando tú tienes amoníaco o agua, el punto de fusión, el punto de ebullición es mucho más alto de lo que cabría esperar, ¿vale? Si estudias sustancias semejantes. ¿Por qué? Precisamente por este vínculo que ocurre entre las moléculas, ¿vale? Intermolecular, ¿vale? Cómo se vinculan unas moléculas con otras, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo una molécula polar, ¿vale? El trifluoruro de boro, por ejemplo, pero no es el hidrógeno con uno de estos colegas electronegativos, ¿vale? Pues entonces lo que tengo son fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Esas fuerzas de Van der Waals, teniendo en cuenta que las moléculas son polares, pues evidentemente van a ser fuertes, va a ser un vínculo fuerte entre moléculas, pero no tan fuerte, ¿vale?, como el que se produce en la interacción por puente de hidrógeno, que se llama, ¿vale? ¿Y qué pasa si la molécula es no polar? Si la molécula es no polar, como puede ser el tetracloruro de carbono, ¿vale? Si la molécula es no polar, en esa molécula no va a haber vínculo, no va a haber fuerzas intermoleculares. Pensadlo con un punto de profundidad y teniendo en cuenta la cuántica. Pensad en términos cuánticos. Los términos cuánticos te dicen que los electrones en realidad, cuando pintamos esas rayitas, los electrones en realidad no están ahí. Los electrones están donde les da la gana. Están en cualquier lugar, ¿vale?, del espacio.
y en cualquier momento podrías medir un electrón en un sitio, pero eso no significa que el electrón está ahí, significa que en ese momento has medido al electrón ahí. Pero el electrón, ¿vale?, como partícula cuántica que es, se reserva el derecho a estar donde le salga de las narices, ¿vale? No es un niño engañoso que se esconde, ¿vale? O sea, puedes pensar en que es un niño que se esconde a la hora de decir, es que no sé dónde está, ¿vale? Pero la cuestión es que el electrón está en... Si queremos contestar a dónde está, lo cierto es que no podemos contestar esa pregunta porque no tiene sentido plantearnos dónde está. Lo podemos medir en un determinado momento, pero no dónde está. Está en todos los sitios en los que puede estar, ¿vale? Entonces, cuando la molécula es no polar, no significa que no haya separaciones de cargas, no significa que la nube electrónica no se mueva. Lo que pasa es que de manera espontánea, en estas moléculas que son no polares, ¿vale?, los electrones, como pueden estar en cualquier lado, pues nos vamos a imaginar que en un determinado momento todos se mueven para un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se genera un pequeño momento dipolar, evidentemente un momento dipolar chiquitín, ¿vale? Pero ese momento dipolar, ¿vale?, pequeño, ¿vale?, es que recibe el nombre, se generan dipolos instantáneos. ¿Vale? Esos dipolos instantáneos son los que vinculan unas moléculas con otras, ¿vale? Esas fuerzas reciben el nombre de fuerzas de London, ¿vale? De London, no, de London. O fuerzas de dispersión, ¿vale? O dispersión. Evidentemente, la interacción es tanto menos intensa cuanto menos te muevas por aquí, ¿vale? Es decir, el vínculo va a ser más fuerte en moléculas polares con enlaces por puentes de hidrógeno. Luego, el vínculo es más fuerte, ¿vale? Las fuerzas intermoleculares son más fuertes en moléculas polares, aunque no tengan puente de hidrógeno, ¿vale? Y finalmente, en las sustancias covalentes, ¿vale?, nos vamos a encontrar con sustancias apolares, ¿vale?, que van a tener los puntos de fusión y de ebullición pues más bajos, ¿vale? Entonces, ahora que ya tenemos, ¿vale?, ya sabemos la geometría, ya sabemos la hibridación, ya sabemos las fuerzas intermoleculares, ¿vale?, ya estamos en condiciones de saber pues todo lo necesario al respecto de las sustancias covalentes, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de sustancias covalentes. Las sustancias covalentes moleculares. Las sustancias covalentes moleculares son el 99,9% de las sustancias covalentes, ¿vale? Es decir, vamos a ir pensando en estos términos. Por ejemplo, el flúor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Ácido fluorhídrico, agua, CO2, ¿vale? Todas estas sustancias son sustancias moleculares, ¿vale? Tiene sentido que hablemos de molécula con ellas, ¿vale? Molécula es una composición estable de átomos unidos entre sí. Cuando tú exhalas al respirar, estás emitiendo CO2. Podrías coger una molécula de ese CO2 y mirarla, ¿vale? ¿Sí? Entonces, propiedades que nos vamos a encontrar en las sustancias covalentes moleculares. A ver, coged cualquier libro y encontraréis muchísimas más, ¿vale? Yo os voy a contar las que necesitamos para afrontar la prueba de BAU. Suelen estar, ¿vale? Esto, evidentemente estamos hablando de presión de una atmósfera, temperatura de ambiente, ¿vale? Gases o líquidos. Una atmósfera, ¿vale? Temperatura 25 grados, es decir, lo que son las condiciones normales que se llaman, ¿vale? Claro, es que a veces me dices, el helio, ¿cómo suele estar? Pues hombre, en estado gaseoso. Oye, y si nos vamos a 2 Kelvin, ya claro, pues tienes el helio líquido y además es un superconductor. Pero claro, te estás yendo a 4 Kelvin, ¿vale? A 270 y tantos bajo cero, ¿vale? Entonces no es normal que te lo encuentres así. Entonces, en condiciones normales, en las condiciones en las que solo... Sí, dime, Paula. Perdonad, que escribo muy requete mal. Suelen estar, ¿vale? Presión en una atmósfera
temperatura 25 grados Celsius, en estado líquido o gaseoso, aunque hay sólidos, aunque algunos son sólidos. Ahora toda la peña está súper flipada con los huertos ecológicos, ¿vale? La gente, con todo el tema de la pandemia, se ha dedicado a cultivar, al menos en Alcorcón, ¿vale? ¿Habéis visto el azufre? La gente que echa azufre, que es amarillo, para las plantas. Eso es un sólido covalente, ¿vale? Esa, por ejemplo, ¿vale? El S2 es... ¿Vale? El azufre. El azufre está en estado sólido, ¿vale? Se suele echar, no sé, pues para matar a algún bicho. No me preguntes cuál. Al respecto de la solubilidad, ¿vale? Te pueden preguntar la solubilidad. Acuérdate de esta es una máxima en química, ¿vale? Semejante disuelve a semejante. Ahora te lo cuento. Semejante disuelve a semejante. Un disolvente polar disuelve cosas polares. Un disolvente apolar disuelve cosas apolares, ¿vale? Entonces, ¿se disuelve esto en agua? Pues depende. ¿Cómo es el agua? El agua es polar. Lo que te están dando es polar, ¿sí? Se disuelve en agua. No, no se disuelve en agua. O sea, ¿el agua se disuelve en agua? Hombre, claro. Claro, ¿no? ¿El ácido clorhídrico se disuelve en agua? Sí. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es polar. El agua es polar. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, hacer una disolución es una interacción iónica, ¿vale? Cuando veamos el enlace iónico, que os lo voy a contar la semana que viene, veréis que, por ejemplo, no quiero meter aquí cosas de enlace iónico, ¿vale? Pero veréis que es exactamente una cuestión de cargas positivas y cargas negativas que se atraen y ya está, ¿vale? Eso es disolver. Entonces, semejante disuelve a semejante. Si quiero disolver algo en agua, ese algo tiene que ser polar, ¿vale? Si lo que quiero algo polar se disuelve en algo polar, algo apolar se disuelve en algo apolar, ¿vale? Por eso lo que os contábamos el otro día sobre la capsaicina, ¿vale? La capsaicina es el picante, ¿vale? No lo vas a disolver en agua, pero sí con alcohol, ¿vale? Es una cuestión de polaridad, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, pero vamos, te van a hacer una pregunta muy clara, ¿vale? ¿Se puede disolver ácido clorhídrico en agua? ¿Vale? Acuérdate que el proceso de generación de ácido clorhídrico es coger agua y burbujearle cloro. Tú coges agua, le burbujeas cloro, ¿vale? Entonces ahí tienes Cl2 más H2O y es donde se forma el HCl, ¿vale? Entonces, ácidos... a ver, ¿os han llevado al laboratorio? ¿Por qué no os han llevado al laboratorio? ¿Por tiempo? Vamos ya. No hay voluntad. Os llevaré al laboratorio. Muy mal. Muy mal. Vale. Os llevaré al laboratorio, ¿vale? Como nos va a sobrar un montón de tiempo, porque sois gente muy lista, ¿vale? Os llevaré al laboratorio y haremos alguna que otra chorrada, ¿vale? Intentaremos no quemarnos demasiado. ¿Vale? Intentaremos que todos los miembros que entraban salgan, ¿vale? Es decir, entras con brazos y piernas, ¿vale? A ver, si venías ya sin un brazo o una pierna, no esperes que te lo pongamos en el laboratorio, ¿vale? Pero si entras anatómicamente hablando de manera completa, que salgas igual. Bueno, pero por ahora vamos a currar, ¿vale? Entonces, solubilidad, eso. Dureza. Los sólidos covalentes moleculares son muy poco duros, son blandos, ¿vale? Los sólidos covalentes moleculares son muy poco duros, son muy blandos, ¿vale? Punto de fusión. El punto de fusión es bajo, aunque
¿vale? Es bajo en comparación con las sustancias que presentan un enlace metálico, por ejemplo, ¿vale? Bajo, es decir, por debajo de 350 grados. Aunque el enlace por puente de hidrógeno, ¿vale?, aumenta dicho valor, ¿vale? O hace que el valor, ¿vale?, el punto de fusión del agua sea mucho mayor que el esperado. ¿Sí? Estas son las sustancias covalentes moleculares. Nos encontramos con otro tipo de sustancias que presentan también enlace covalente, ¿vale?, que reciben el nombre, aunque en los enlaces por puente de hidrógeno aumenta dicho valor. Nos encontramos con un segundo tipo de sustancias, ¿vale?, sólidos covalentes. Ejemplos, ¿vale? El carbono, una forma alotrópica del carbono llamada diamante, ¿vale? El SiO2, ¿vale? El óxido de silicio 4, ¿vale?, también llamado cuarzo. ¿Vale? Hay alguno que otro más por ahí, pero pensar en estos. El carbono diamante, ¿vale? Es decir, el carbono diamante es C. C, así de sencillo. Esto, ¿vale? La estructura del diamante es una estructura en la cual tienes carbono unido, carbono, 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 carbono. Perdón, como pinto fatal, ¿vale? Simplemente forman redes, ¿vale? Forman redes cristalinas. No tiene mucho sentido hablar de un átomo de diamante, ¿vale? Es decir, si cada punto es un carbono, se unen entre sí. Sí, todos esos puntos, cada puntito es un carbono. Y está unido a carbonos, 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 carbonos. No tiene sentido hablar de una molécula, ¿vale? No tiene sentido hablar de una molécula de diamante, porque lo que es el diamante es la estructura. Las propiedades del diamante, ¿vale? Eso de, ¿cuál es el objeto, o sea, cuál es la sustancia más dura que existe? El diamante. ¿Por qué? Por esta estructura. Con el diamante tú coges, no sé si habéis visto las típicas pelis de ladrones de guante blanco que tienen cortadores de diamante, ¿vale? Entonces, para robar algo, cogen y hacen y rajan un cristal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diamante es la sustancia más dura que existe. ¿Por qué? Por esto, ¿vale? Por esa estructura. En el óxido de silicio, ¿vale?, también llamado cuarzo, también tienes, si cada silicio tiene dos oxígenos al lado, que cada uno de esos oxígenos tiene un silicio al lado, que a su vez tiene dos oxígenos al lado, y todo eso se va reproduciendo en el espacio, ¿vale? ¿Sí? Entonces, estas sustancias, los sólidos covalentes, ¿vale?, aunque el enlace es el covalente, presentan propiedades muy diferentes, ¿vale? Lo primero, estado físico, son sólidos. A temperatura ambiente, ¿vale?, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados, son sólidos y muy sólidos, ¿vale? Solubilidad, son insolubles, ¿vale? ¿Te imaginas que te gastas 5.000 pavos en un diamante y se te cae al agua y a tomar por culo el diamante? En fin, simplemente, sí, estaría divertido. Vale, dureza, extremadamente duros. ¿Vale? La escala de dureza es la escala Mohs, ¿vale? Lo que necesitas es amor, no es Mohs. Mohs, la escala Mohs de dureza, el diamante se le da un valor 10 y el resto de sustancias se comparan con el diamante, ¿vale? De tal manera que una escala de, o sea, un 8 es el 80% de dureza con respecto al diamante, ¿vale? Extremadamente duros, ¿vale? No conducen la electricidad,
¿vale? O sea, todo es tan... O sea, piensa en algo extremadamente rígido, extremadamente estable. Puntos de fusión elevadísimos, ¿vale? Te tienes que zurrar una estructura. Si quieres que esto funda, te tienes que zurrar la estructura. Y si te quieres zurrar la estructura de un diamante, es tremendo, ¿vale? De 1000 a 3500 grados. Olvídate, ¿vale? Olvídate de lograrlo en otras condiciones, ¿vale? Y no necesitas ya contar absolutamente nada más. Vale, con esto cerramos enlace covalente, ¿vale? Ya todas las preguntas. Perdona, ven. Que si eso aplica al diamante, sí. El diamante es carbono. Carbono puro cristalizado. Son estructuras... A ver, cuando hablamos de red cristalina, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Esto es un cristal? Esto es un vidrio, ¿vale? Un cristal, en ciencia, es una estructura que está basada en una cierta estructura fundamental llamada celda unidad, que se repite periódicamente en el espacio. Esto es un sólido amorfo. Esto es todo lo contrario a un cristal en ciencia, ¿vale? A ver, si yo ahora mismo le agarro un castañazo a esto y me corto, diré, como soy gilipollas y me he cortado con un cristal, ¿vale? Mucho cuidado, que hay muchos momentos en los que hablamos y no somos estrictos con respecto, o sea, y evidentemente en la vida real, o sea, en lo que ocurre ahí fuera del aula, ¿vale? A esto lo llamamos cristal, pero esto es todo lo contrario a un cristal. Esto es un sólido amorfo, esto es un vidrio. Esto es... ¿Habéis ido a la Real Fábrica de Vidrios de Salamanca? Joder, ¿por qué no? Real Fábrica de Vidrios... A ver, ¿os voy a tener que llevar yo? Pues os llevo, a tomar por culo. Es súper chulo. En Salamanca, en la granja, ¿vale? Al lado de la granja, no sé si lo conocéis, la granja es súper bonito, eso hay que ir. ¿Tampoco? ¿Qué tipo de instituto es este? Es verdad, se está grabando. Bueno, os llevo yo. No, a ver. Pues muy chulo Ahí se ve cómo se fabrica el vidrio, ¿vale? Hay una visita muy guay que es a Salamanca, ¿vale? Eso además es una horita de autobús. Y te ves la granja, que es súper guay, además a nivel histórico es súper interesante. Y luego te puedes echar un vistacillo a la Real Fábrica de Vidrios, que es súper bonito. Y ahí ves cómo se fabrica el vidrio. Y es un sólido amorfo, ¿vale? Bueno, honorables criaturas... Sólido amorfo, es decir, todo lo contrario a algo cristalino. Cristalino, en ciencia. Oh, lo siento, bueno, por favor. Discúlpame, es que soy un atontado. Al diamante y al cuarzo, ¿vale? Entonces, vale, pues esto es lo que tenemos que tener pilotado. ¿Qué? Vale, ¿cómo saber? A ver, pregunta muy interesante. ¿Cómo distinguimos algo que sea apolar de algo polar? Vamos a ver, la polaridad. Para saber si algo es polar, ¿vale? Lo primero, necesito enlaces polares. ¿Cuándo tengo enlaces polares? Tengo enlaces polares cuando la diferencia en electronegatividad, ¿vale?, es mayor de 0,4. Es decir, típicamente en los enlaces covalentes nos vamos a encontrar enlaces polares. Entonces, ¿dónde me encuentro moléculas polares? Por ejemplo, en el agua. El agua es muy polar. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene una polaridad que creo que es del orden de 2,1, el oxígeno es del orden de 3 o 3,5, entonces hay una enorme diferencia de electronegatividad, ¿vale? Pero no solamente es necesario tener enlaces entre moléculas con una enorme diferencia de electronegatividad, es decir, con una diferencia grande de avidez por los electrones. Lo segundo es que la geometría no debe compensar los enlaces polares. Por ejemplo,
si yo pienso en el tetracloruro de carbono, ¿vale? CCl4, ahí tienes el carbono unido a un cloro, otro cloro y otro cloro, formando esa pirámide, ¿verdad? Claro, el cloro es muchísimo más electronegativo que el carbono, ¿vale? Tienes una enorme diferencia de electronegatividad. Aquí vas a tener momento dipolar, ¿vale? Los enlaces van a ser polares, dirigidos, ¿vale? Con la polaridad dirigida, evidentemente, mu3 y mu4. Ahí tienes enlaces polares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como tienes una enorme simetría, es como si tuvieras, pues eso, un vector que tira para arriba, otro para allá, otro para allá, otro para allá, se suman todos y resulta que la suma es 0. Entonces, aunque los enlaces son polares, la molécula a nivel global es apolar, ¿vale? ¿Dónde no pasa esto? Pues no pasa esto en el amoníaco, por ejemplo, porque tú tienes el NH3, ¿vale? El nitrógeno unido aquí a 3 hidrógenos aquí en la base, y luego aquí tienes una nube electrónica. ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno. Aquí tienes un momento dipolar, otro momento dipolar, otro momento dipolar, y tienes otro momento dipolar debido a los electrones libres. Sumas todos los momentos dipolares y resulta que hay un momento dipolar. Así que el amoníaco es polar, ¿vale? ¿O no vale? Entonces necesito diferencia de electronegatividad superior a 0,4 para que el enlace sea polar, y aunque tenga cosas como el tetracloruro, y luego que no ocurran cosas como las del tetracloruro de carbono, que es que los enlaces se compensen entre sí, ¿vale? Que las polaridades se compensen entre sí. ¿Ok, Mackay? Próximo día hacemos ejercicios, ¿vale? Me falta por contaros enlace iónico. El enlace iónico os lo cuento en una clase, es una sola clase, y con eso finiquitamos temario para primera evaluación. ¿Os parece? Cualquier duda que tengáis me preguntáis. Entonces, para el examen de este tema, de esta evaluación, iban a entrar enlaces y estructura atómica. Correcto. Vale. Honorable Judith. ¿La estructura de Lewis te lo pongo así, luego así o así directamente? Me vale. Vale. Me valen ambas.